Ahí sí. Bien. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Arístides que haga una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias por tener una iglesia, un lugar donde estudiar tu palabra, alabarte, compartir con los hermanos y crecer espiritualmente. En esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga enseñanza, corrección, disciplina, nos edifique y nos haga crecer en fe, en santidad, en conocimiento tuyo, en obediencia y siempre luchando contra el pecado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo guíe a nuestro pastor en las enseñanzas y que puedan ser claras, llegar hasta nuestro más profundo interior y pueda cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro carácter, nuestra forma de actuar para ser cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, nosotros estamos ya hace un par de miércoles estudiando el tema de el dar dentro de lo que es la mayordomía bíblica y vamos probablemente a terminar el próximo miércoles este tema y vamos a comenzar, si Dios lo permite, un nuevo tema, pero que está en relación con lo que vimos al principio. Recuerda que cuando vimos las disciplinas espirituales o los medios de gracia dentro de las disciplinas espirituales, hablamos de el estudiar la palabra, ¿no es cierto?, la oración y el congregar. Bueno, cuando terminemos esta parte, vamos a comenzar a ampliar lo que es el estudio de la palabra. Vale decir, poder ayudarnos a tener un sistema de cómo estudiar la Biblia. Hay varias formas de estudiar la Biblia, pero de todas esas formas yo hice un resumen, que es el que ocupo a lo largo de los años, para poder sacar el mayor provecho al estudio bíblico, ¿ya? Entonces se los quiero compartir. No es de autoría mía, o sea, lo que hice yo fue resumir las cosas y más o menos sacar las principales, los principales elementos de una y de otra que en muchos de los métodos se repiten, ya si en el fondo son más o menos lo mismo. Pero hay consideraciones que son importantes que nosotros podamos tener a la hora de estudiar la Biblia, ¿ya? A la hora de estudiar la Biblia. También es importante tener cierta idea de la cultura bíblica, como siempre se los he recalcado, ¿no es cierto? Y algunos aspectos básicos temporales. Por ejemplo, porque es distinto el Israel del desierto, del Israel de la tierra de Canaán, del Israel del tiempo de los jueces, del Israel de la monarquía, del Israel en el exilio, post-exilio babilónico, ¿no es cierto?, en ese periodo de silencio. Entonces, son pequeñas, no nos vamos a meter a profundidad, yo sí lo hice porque a mí me apasiona, pero por lo menos para tener ciertos aspectos que son importantes para poder interpretar la Escritura, porque es distinto interpretar la Escritura desde el punto de vista del Israel en el desierto, donde estaba en una teocracia, pero no solamente una teocracia, sino que estaba aislado del mundo, ¿ya? Que cuando entra a Canaán, que ya empieza a interrelacionarse con otros pueblos. Entonces, más o menos en eso va a consistir ese tiempo de estudio, ¿ya? Y lo más importante, por supuesto, es que a través del estudio, porque el propósito del estudio es conocer, porque dice la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y la forma de hacerlo es a través de conocer su palabra, ¿ya? Pero además de eso, o junto con eso, es que la palabra va provocando una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vivir, ¿no es cierto?, en nuestras decisiones y todo lo que significa la transformación que le llamamos nosotros o que la Escritura le llama santificación, ¿ya? Entonces eso va a venir después. Ahora,
La semana pasada estábamos viendo ya el acto del dar en la Biblia y recordar algunos aspectos que es todo del Señor. Y eso yo quiero que tengamos esas convicciones. El dar es algo espiritual que se manifiesta en algo material. No estamos pagando una cuota ni estamos invirtiendo monetariamente en algo, sino que estamos expresando una conducta espiritual en una conducta material. ¿Ya? Y algunas preguntas que son importantes respecto a si estamos realmente convencidos de Dios, que es Dios quien provee el dinero. El dinero que yo recibo, sea mucho, poco, suficiente, insuficiente, no sé. Pero si yo tengo esa convicción, entonces obviamente la administración de esos recursos tiene que ser conforme a esta convicción. ¿Qué uso le damos al dinero? Ninguno de estos, por supuesto, que es algo malo. No lo es. Pero, por ejemplo, si yo tengo un pasatiempo que me requiere recursos, ¿ya? Y eso es una parte importante de mi presupuesto extra, entre comillas, y no doy nada, bueno, tengo que hacer ajustes, ¿me explico? O sea, lo que sea. ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia tiene tu iglesia local y la obra que realiza? Entonces, entender estos conceptos son fundamentales y son preguntas que cada uno de nosotros tiene que hacerse personalmente. Porque les vuelvo a reiterar, desde un punto de vista bíblico, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros que recibimos alguna remuneración independiente de la cantidad, vuelvo a insistir, e incluso de la frecuencia, porque a lo mejor uno puede realizar trabajos esporádicos, pero cada vez que recibe un recurso, tiene que hacer una administración conforme a estas convicciones. ¿Ya? Bueno, el dinero, vimos también en resumen cómo lo obtenemos, cómo lo percibimos, cómo lo usamos o cómo lo debiéramos usar. Y colocamos la iglesia y no Dios, porque obviamente la gente dice, no, yo le doy a Dios. No, el Señor en el Antiguo Testamento era al alfolil, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento es la iglesia. Por supuesto que el pueblo de Dios, la novia de Cristo, la responsabilidad de sostenimiento, necesidades de otro tipo. Jesús, la ley y la Torá. Jesús no vino a borrar la Torá. Todas esas personas que dicen en algún momento, ¿sabes qué? Que el diezmo ya no corre porque es del Antiguo Testamento. No están diciendo que no significa que ya no corre como que está caduco, no. Está cumplido. Recuerden que todo era una figura, el cordero una figura, el diezmo una figura, y explicamos eso bien. Y lo que hace el Señor es un estatus mayor. La gracia es un estatus mayor. Por eso es que el Nuevo Testamento no habla de un porcentaje, porque el estatus de la gracia es mayor, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento era un cordero. El Nuevo Testamento es Cristo, es Dios mismo. No vamos a comparar el cordero, que tenía que ser sin mancha, sin esto, ¿no?, con Cristo. Y así cada uno de los aspectos que nosotros entendemos. ¿Ya? Ahora, no lo podemos exigir, o no podemos, o mejor dicho, no debemos, porque muchos lo hacen, exigir un porcentaje. Pero ciertamente nosotros no podemos pensar en dar sin un concepto de generosidad. ¿Ya? Y hoy día lo vamos a ordenar aún mejor. Entonces, vamos a partir por la enseñanza bíblica del dar. Desde el comienzo la iglesia ha tenido una actitud de desprendimiento y generosidad. ¿Esto no lo hemos visto? No, perfecto. ¿Ya? Seguimos entonces en la misma línea. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. ¿Sí? ¿La gracia es un estatus mayor? No lo vimos. Ese no lo vimos. ¿En serio? Ah, ya. Entonces, giremos para acá. Mateo 5, 27 al 29. Entonces lo vi en la noche. Chuta. Pero no salió, no se grabó.
No se grabó el miércoles pasado. No, es que no llegó nadie, que ese es lo distinto. No se grabó, se perdió esa información para siempre. Sí. No es mi problema, la prueba va a salir igual, incluye la clase que no se grabó. 5, 27, 20. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, lo que está repitiendo ahí el Señor Jesucristo es la ley, ¿no es cierto?, mezclada con la ley del talión, para que ustedes vean que Jesús hacía uso de todo, porque en el Antiguo Testamento nunca decía que había que sacarse el ojo. Esto era de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús usaba eso. Jesús usó en alguna oportunidad algún dicho filosófico, usó parte de la ley del talión, usó una visión de los fariseos estoicos, o de los, ¿cómo se llama lo otro? Bueno, Epicurio, ¿no es cierto? No fariseos, sino que las concepciones griegas, estoicas, epicuria. Entonces, usó muchas figuras para explicar esto. Pero lo que está diciendo es, de acuerdo a la ley que existía y a toda esta cosa, la ley de Dios, si se cometía adulterio, era castigo, ¿no es cierto? Pero yo digo, si tú miras en la ley del talión, si yo te quitaba una mano, tenía que sacarme la mano. No está diciendo que tiene que hacer eso físicamente, sino que lo está haciendo ahora más arriba. Es decir, capaz de controlar tu vista, que tu vista sea pura, porque no va a bastar con sacarte el ojo. Porque si quedas ciego, incluso todavía puedes imaginar cosas pecaminosas. ¿Ya? Entonces, es más allá. Entonces, la gracia siempre. Y eso es aplicado a todo. Por lo tanto, cuando estamos hablando del dar, seguimos la misma línea. Es una vara superior. Es una vara superior. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Ya, ahora dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. La ley no se aparte. En el Antiguo Testamento era solamente cumplir la ley, pero ahora, ¿cuál es el estándar superior que está profetizado? Va a ser el Espíritu Santo la escribe en el corazón. Salmo 37:31. Salmos 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Ahí está. Entonces, ¿qué sería la ley? Que los pies no vayan hacia el mal, ¿no es cierto? 6 cosas aborrece Jehová, aún una le es abominable. Los pies que presurosos van al mal, ¿ya? Pero aquí va más arriba, ¿qué es lo que dice? Ahí está. Entonces, de ahí viene el freno, no viene de churra. ¿Se entiende? Ya. Jeremías 31:31. Todo esto es el Antiguo Testamento, que estaba apuntando hacia lo verdadero, considerando que todo lo anterior siempre es una figura. Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya. Recuerdan que vimos cuando vimos las raíces hebreas del Nuevo Testamento, lo que era la casa de Judá, la casa de Israel, ¿no es cierto? Finalmente la casa de Israel son los goim, los gentiles, todos nosotros que salimos de ahí. Por eso es que se nos llama el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos injertados, ¿ya? Pero en un sentido espiritual somos esa casa o esa tribu, entre comillas, perdida. No étnicamente, ninguno se va a sacar sangre, así yo vengo de Rubén. No, por eso dice el Israel espiritual, ¿ya? Judá todavía permanece, pero ¿cuál es la diferencia? Que la casa de Israel en estos días no es la de Judá. Judá todavía tiene la ley solamente en piedra, diríamos, pero nosotros la tenemos escrita en el corazón. Entonces estamos por sobre eso, ¿ya? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense, la ley fue dada por Moisés. ¿Qué dice después? La gracia. No dice que anula la ley, no dice que... No, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino con Jesús. Nosotros estamos bajo la gracia, pero sin haber anulado la ley. ¿Ya? Todo esto, mis hermanos, es para que tú tengas una convicción, y esa es la idea de esto, de que cuando las personas dicen, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, no podemos decir eso, no debemos decir eso, porque tendríamos que decir entonces, hoy día es al revés, 90 para Dios y 10 para mí, si quisiéramos ponerlo en términos concretos, porque Jesús no, el cordero no era una representación, una figura. Jesús se dio por completo. Hoy día yo le pertenezco y Él me permite administrar. Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento no habla de porcentajes, pero no significa que ha anulado, sino que lo que ha hecho es subir el estándar. Subir el estándar. Y con esto no estoy diciendo que tú tengas que dar el 20, el 35, no, porque nos coloca algo, una espada de Damocles, más importante que un porcentaje, que es conforme a tu corazón. ¿Cuánta gratitud tienes tú a Dios? Ese es el punto, ¿ya? 2 Corintios 3, 1 al 3. Así que Malaquías se aplica ahora también. ¿Se acuerdan Malaquías 4? Que le robamos los diezmos, la ofrenda. El que no da, le está robando a Dios. Y le está robando desde algo más grande que simplemente un porcentaje. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ya, ¿no es cierto? Es algo superior, no está anulado, es algo superior. Finalmente, Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero se dan cuenta de la progresión. Jesús nació bajo la ley. Recuerden, cuando analizamos los evangelios, aunque están del lado del Nuevo Testamento, pertenecen a la economía del Antiguo Testamento. Porque Jesús vivió bajo la ley, tenía que vivir bajo la ley para poder cumplir totalmente la ley. Y al cumplir totalmente la ley, nos libera de la maldición de la ley, no porque la ley sea maldita, sino porque la maldición es no poder cumplirla. Entonces Cristo nunca jamás habla de borrar la ley, sino que la cumple. Y una vez que la ha cumplido, nosotros en Él somos cumplidores de la ley. ¿Se entiende? Entonces, esa era una de las razones, de los objetivos de estudiar las raíces hebreas del Nuevo Testamento, la conexión. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo. ¿Ya? Jamás. La ley jamás ha sido anulada. De hecho, 1 Juan, en el capítulo 4, al final de sus días, sigue siendo el pecado infracción contra la ley. Pero ahora, nosotros, aunque seguimos infraccionando contra la ley, tenemos el perdón de Cristo. El perdón de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Sí, Gálatas 4, ya lo leí. Y a través de Cristo, entonces ya no solamente somos un pueblo, sino que ahora somos hijos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento jamás a los israelitas, en esta parte de la Biblia, se les llama hijos de Dios. Se les llama hijos de Israel, hijos de la promesa. Nunca se les llama hijos de Dios. De hecho, se les llama hijos de Dios a los ángeles, incluido Satanás, que se va a presentar en el libro de Job delante de él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ese pueblo físico, era una figura del pueblo o del Israel espiritual verdadero, que vendría ya no de las tablas de la ley escritas en piedra, sino que escritas en el corazón. No con tinta, sino con la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto y mucho más es para que entendamos que la gracia es un estatus mayor que la ley. No anula la ley. A través de la gracia nosotros somos cumplidores de la ley. Pero no significa que no seguimos los principios de la ley. Porque nosotros seguimos cumpliendo o luchando por no pecar. ¿Y qué es eso? Es no infraccionar frente a la ley. Bien. La enseñanza bíblica de cómo dar. Ahora sí, estamos claros entonces que el diezmo no es un asunto del Antiguo Testamento, ni está anulado, ni ahora no. No, eso es una enseñanza que no está basada en la Escritura, porque jamás dice que se anula. Nada se anula. Está todo cumplido en Cristo y la vara está más arriba. Eso es. Hechos 4, 32, 37. Desde el comienzo la iglesia tuvo una actitud frente al dinero de desprendimiento y generosidad. En favor de nosotros tendríamos que decir que materialmente la vida era muy fome en ese tiempo. Y hoy día nosotros tenemos tanta distracción que tenemos muchas cosas. En ese entonces la vida era, desde ese punto de vista, mucho más plana, sencilla, simple, primitiva, como queramos verlo. Bien. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Pausa. Un solo sentir, un solo corazón. Ninguno decía ser propio nada de lo suyo. Ese pensamiento es lo que tendríamos que tener todos nosotros. Ninguno de nosotros debiera pensar que nada es de uno.
Ahora, lo que viene a continuación es parte del momento de la foto histórica, que no es la misma de hoy de nosotros. Sino que tenían todas las cosas en común. Si a nosotros nos estuvieran persiguiendo y estuviéramos a lo mejor en Corea del Norte, probablemente todos nosotros haríamos un fondo común y estaríamos todos, ¿me entiendes? Pero la foto, o sea, la primera parte es para toda época. Nunca un cristiano debe pensar o sentir que las cosas son de él. ¿Ya? Ahora, en la foto del contexto en que se está escribiendo esto, había que compartirlo todo y se vivía en una comunidad, ¿no es cierto?, físicamente hablando. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya. Eso, en la foto de este momento, primero, el pastor Tadeo y yo no somos apóstoles. Ustedes no tienen que vender sus casas y ponerlo a los pies nuestros. Eso es torcer. Y esos son los versículos o los pasajes que se sacan de contexto y de no entender que existe. Y eso es lo que quiero más o menos tratar también, entre paréntesis, en el estudio de la Biblia. Ya cómo estudiar la Escritura. Hay una foto cultural del momento, ¿no es cierto?, en el cual obviamente, ¿por qué la gente vendía sus cosas? ¿Saben por qué? Porque estaban expropiándole todo. Todo. Les estaban quitando todos sus bienes. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los judíos en España? Cuando los expulsaron se tuvieron que ir sin nada. Les quitaron todo. ¿Ya? Les estaban quitando todo. Y entonces ellos comenzaron a vender sus propiedades porque ya no iban a tener donde vivir incluso. Lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían conforme a las necesidades de cada uno. Por eso vamos a encontrar después que estaban todos comiendo y los diáconos les repartían a cada uno la alimentación, en ese caso. ¿Ya? Y ahí surgen las primeras cosas, que las viudas griegas, como siempre las mujeres, ¿no es cierto?, las viudas griegas empezaron a apelar a las otras y que esta cosa así. En la historia, yo no sé, simplemente me remito, porque Evodia y Síntique y seguimos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Esto no es para decir, ya, entonces todos ustedes tienen que vender y tráiganlos, ¿cómo se llama? Al alfolil. Primero, aquí ya no hay alfolil. Hay algo superior al alfolil. ¿Ya? Hay algo superior al alfolil. Claro, las primicias y todas esas cosas. Ahora, aquellos que lo practican y cuando es hecho honestamente y no se abusa y todo, es un excelente principio. Es un excelente principio. ¿Ya? Pero lo que voy yo es el concepto de generosidad y desprendimiento. Generosidad y desprendimiento. ¿Qué hicieron los nazis con los judíos? Los expropiaron de todo. Todo. ¿Ya? Algunos lograron vender sus cosas y sus propiedades para arrancar. Pero aquí está ocurriendo un fenómeno similar. Entonces no podemos repetir la foto del momento ahora, pero sí el principio. Desprendimiento y generosidad. ¿Ya? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya, vemos ahí generosidad, desprendimiento. ¿Hay un porcentaje aquí? No, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las palabras que resaltan? Generosidad, abundante, más allá de sus fuerzas. Se dieron a sí mismos. Se dieron a sí mismos. Entonces, ese es el estándar. ¿Se entiende? Ese es el estándar. Y estamos hablando de hermanos pobres materialmente. Pobres materialmente. Piensa en cualquier pobre que se te venga a la mente y estos eran más pobres. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con esto. ¿No es cierto? De su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Riqueza de su generosidad. No hay porcentaje. No vas a encontrar tu porcentaje en la Escritura, salvo en el libro de Hebreos, para relatar un hecho histórico que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y los pastores tampoco son Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que se resalta? La generosidad. Así es. Exacto. Entonces, la enseñanza, y si nosotros buscamos el dar en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar nunca un porcentaje, pero vamos a encontrar permanentemente ese contenido, desprendimiento y generosidad. ¿Ya? El dar es una ordenanza y es una respuesta generosa al amor de Dios. Por eso es que es ahí donde está el punto. Ahí donde está el punto. Mateo 10:8. Recuerde que estamos hablando de dinero, no estamos hablando de tiempo, no, estamos hablando específicamente de dinero. ¿Que lo podemos extrapolar a lo otro? Sí. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ya. Está hablando ahí de lo que el Señor les concedió en un momento para predicar. Y les dijo que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Nosotros recibimos de gracia, en este caso, un sueldo, una jubilación, un bien. Demos de gracia, porque lo recibimos de gracia. Entonces, el dar es un acto de gracia, cualquiera sean las cosas. Aquí está haciendo un ejemplo, pero lo que me interesa es la frase: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Si yo entiendo que mis recursos, que no son míos, ¿no es cierto?, son dados por Él, los recibo de gracia, respondo con gracia al amor de Dios. Lucas 21, 3, 4. Oye, todo lo que nos habla el Joseph la lía. Sí, salió. ¿A quién salió? Porque la María José tampoco es. Investigaremos. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ya. El principio, ¿no es cierto? Los otros, aunque numéricamente daban muchísimo más que la viuda, en su corazón y porcentualmente incluso diríamos, daban lo que les sobraba. ¿Ya? Entonces vamos a ver que no nombra ni cuántos daban los otros de lo que les sobraba, solamente lo que daba la viuda como un ejemplo, que estaba dando todo. Según de Corintios 9,
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ya. Entonces, el versículo 7. Cada uno dé. Cada uno dé. Esa es una ordenanza, ¿ya? Es un imperativo. No es una sugerencia. Ahora, no da porcentaje tampoco, pero dice, como propuso en su corazón. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Cuánta gracia hemos recibido nosotros? Claro, entonces, ¿cómo vamos a responder? Eso es lo que hace la generosidad en la respuesta. Por eso es que no se debe imponer un porcentaje en la Escritura, lo que no significa que Dios vino a borrar el diezmo. Dios cumplió, subió la vara y te dice a ti y a mí, cada uno dé. Recuerde, ningún hijo de Dios que recibe algo semanal, mensual, esporádicamente, no participar del dar. Tiene que hacerlo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Proponga en su corazón, ore, sea sabio. La palabra dice, ¿no es cierto? Calcule bien, tome en cuenta las cosas. Hay un principio, sea generoso, sea desprendido. ¿Cuánto cada uno sabe? Pero debemos todos participar del dar. ¿Ya? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Es que tengo que hacer. No. Porque significa que no hay gratitud a Dios. Me duele dar. El catolicismo romano es tan pagano que dice dad hasta que duela. Hasta en eso es antibíblico. ¿Ya? No con tristeza ni por necesidad. Porque tú no estás haciendo una apuesta. Porque muchos se toman del versículo 6, cuando dice el que siembra escasamente. Porque aquí, ¿qué es lo que es abundante? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es que se recibe esto? No está hablando de que vamos a recibir, si doy 10, el Señor en algún momento me va a dar 20. No, sino que a lo mejor esos 10 que diste, más otros 10, más otros 10, más otros 10, más otros 5, más otros 3, más otros 20, ¿qué es lo que va a suceder? Almas se van a convertir, vamos a poder ayudar a otros, vamos a poder... Entonces es parte de un proceso que nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Ya? Esos misioneros en Estados Unidos hace 40 años atrás que ofrendaron para enviar, o sea, esas iglesias que ofrendaron para enviar misioneros a nuestro país, ¿no es cierto? Y que esos misioneros, un matrimonio misionero, viniera para acá y levantara esta obra y comenzara, fíjense cuál es el resultado 40 años después. Ellos sembraron generosamente y están cosechando generosamente. ¿Ya? Entonces, no lo miremos en un sentido. Ahora, si uno tiene un corazón para Dios, dador, y eso, es probable que Dios incluso le provea más, porque Dios conoce el corazón de alguien. Y muchas veces, de verdad, ¿no es cierto? No recibimos más porque no respondemos con la misma generosidad. No respondemos con la misma generosidad. Y al final Dios nos cuida de la avaricia. Al final Dios nos cuida de la avaricia. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, rechaza al dador no alegre. Pero siempre es dador.
Siempre es dador. ¿Recuerdan Ananías y Zafira? ¿Ellos dieron? Sí, pero dieron con otro propósito en su corazón. Pero dieron. Entonces, y poderoso para hacer que en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya? Bien. Dar con regularidad permite sostener la obra de Dios en su totalidad. Regularidad. Sea que toda la semana, la gran mayoría de nosotros todos los meses, otros a lo mejor esporádicamente o algunas veces en el año, a lo mejor tienen 2, 3, 4 trabajos en el año y reciben, bueno, ese es el momento de dar. No está diciendo cuando no tengas, sino cuando tengan. Deuteronomio 16:16. Este principio no es nuevo. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Pausa. Aquí tenemos que sacar una foto del momento de la historia. 3 veces tenían que dar, pero escuchen por qué. Entonces, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Pausa. Esa era cosecha de la cebada. Y ahí, para su provisión, mucha de esa cebada se vendía, otra se ofrendaba como grano propiamente tal, pero si se recibía dinero de eso, era un momento de ofrendar. Y en la fiesta solemne de las semanas. Y en eso es Shavuot o Pentecostés, cosecha del trigo. Estamos hablando de una sociedad agrícola. Vale decir, el Señor lo que le está diciendo, ustedes están sembrando, están invirtiendo, van a cosechar, van a vender eso, van a recibir unos fondos y en ese momento ustedes tienen que apartar. Ese era el régimen en que ellos recibían su ganancia. Cebada, trigo. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos es la última época del año de cosecha en Israel, o en el Israel de aquel entonces, y ahí era la fruta, naranjas, dátiles, todo lo que fuera eso. Entonces teníamos cebada, trigo, frutas. En esas 3 fechas, el israelita recibía los fondos para el año. No se pagaba mensualmente, salvo a los jornaleros. ¿Ya? Pero estamos hablando de quien estaba produciendo la tierra. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Conforme a qué cosa? A la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. ¿Ya? Entonces, cuando recibían, cuando cosechaban, cuando vendían, era el momento en que recibían. Un agricultor entiende perfectamente eso. Siembra tomate, cosecha los tomates, vende los tomates y recibe la plata de eso, y ese es su momento. ¿Ya? 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya, esa expresión, no se recojan ofrendas, no es que no se recogieran ofrendas, sino que lo que está diciendo es, está en el idioma original, lo que habla es de una programación que debiéramos nosotros tener
No como, por ejemplo, si tú vienes, voy a poner un ejemplo, el día domingo y vas a ofrendar, viene el momento de la ofrenda y en ese momento te busca qué es lo que tienes. No, eso debiera venir listo desde la casa, ¿no es cierto? Debiera venir listo desde la casa. Lo mismo a fin de mes. ¿Y este mes cuánto daré? No, ya está propuesto. Si es que existe un sueldo fijo o un ingreso fijo. Si es, ¿cómo se llama? Variable, bueno, pero siempre es conforme al corazón, conforme a esto, con generosidad, todo. Entonces lo que está diciendo Pablo es un orden. Pablo está hablando ya en una época en que la iglesia ya está estableciéndose como forma propiamente tal y por lo tanto va a empezar a funcionar como tal y obviamente como iglesia tiene necesidades que son de todos nosotros como iglesia. ¿Ya? Primera de Timoteo, perdón, ¿sí? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí está hablando, estamos en progresión. Aquí está hablando del orden y aquí está hablando ya de iglesias con pastores a tiempo completo. Pablo trabajó un tiempo en los inicios, como muchos de nosotros, en el oficio que tenía, que era hacer carpa. Pero pasado un tiempo fue sostenido completamente en su ministerio. Y dice doble honor, y ahí se está refiriendo, si tú sigues el contexto desde el versículo 1, ¿no es cierto? Está hablando efectivamente de dinero. ¿Ya? Doble honor significa no que le tenga que pagar el doble. Significa que debe ser también algo generoso. Algo generoso. ¿Ya? No decimos, ese pastor no hace nada, entonces yo no estoy pagando vago. Filipenses. Adivina. Borra eso. Que me sé que estaba. Me olvidé que estaba burlando. De veras que estamos grabando. Perdón, Señor. Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, Timoteo habla de pastores establecidos. Pablo habla como un misionero. Pablo recibió de los filipenses, o sea, nunca dejó de recibir de los filipenses. En alguna época recibió también de otras iglesias en su labor misionera,
pero nunca dejó de recibir de los filipenses. ¿Ya? Pablo establecía pastores, pero él propiamente tal no pastoreaba una iglesia en particular. Él era, por excelencia, un misionero. ¿Ya? En algún momento inicial pastoreó la iglesia en Éfeso, pero no se quedó ahí. Él quería llegar hasta España, nunca se supo, por lo menos en el Nuevo Testamento, si llegó finalmente. Pero está hablando de la generosidad de los filipenses en su labor misionera. ¿Ya? Aquí está hablando de pastores establecidos, ¿no es cierto? Aquí está hablando de misioneros. Eso significa que hoy nosotros participamos de ciertas misiones, ¿no es cierto? No tenemos todavía un misionero propiamente tal. Un día, si lo llegamos a tener, tenemos que hacernos cargo de él, de su familia. ¿Se entiende? Entonces, esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Y el ejemplo mayor, siempre yo, con mucho cariño, recuerdo a mi hermano Daniel, a mi hermana Tami. Ellos fueron misioneros, y cuando se es misionero, se está en otro lugar, ellos fueron siempre sostenidos generosamente por su iglesia en Estados Unidos. Lo que les permitió trasladarse para acá, ¿no es cierto? Invertir tiempo, porque ellos no vieron una iglesia como hoy, pero la sembraron, ¿no es cierto? Y cosecharon abundantemente. ¿Ya? Si la iglesia le hubiese dicho, oye, por lo menos una iglesia mínimo, no, porque no sabemos cuánto llegó a crecer Corinto, Éfeso, pero se siembra, y después se cosecha abundantemente. ¿Ok? Bien, llegamos hoy hasta acá. Entonces, el tema del dar, el dinero, cómo lo obtenemos, analizamos cómo lo obtenemos, cómo lo percibimos, cómo debemos usarlo. La ley, Jesús no la anuló, la cumplió y subió el estándar, porque la gracia siempre es un estatus mayor que la ley. Y desde un principio, desprendimiento, generosidad, la ordenanza, generosidad, amor, y la regularidad en el dar. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Respecto a lo que tú decías recién, de que Jesucristo cumplió la ley, ¿no? Y nosotros la cumplimos también por medio de él. Ajá. El cuarto mandamiento dice el día de reposo, porque Cristo es el día de reposo. Nosotros también debemos respetar el día de reposo, tener el día de reposo. Lo que pasa es que ahí el tema del día de reposo, más que el día, es la actividad, ¿no es cierto? Nosotros el día de reposo lo tenemos el día domingo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, nuestro día al Señor, o el día del Señor, que eso es lo que significa finalmente el día de reposo, lo tenemos nosotros el día domingo. ¿Por qué? Porque a partir de la iglesia, y lo mismo que el reposo del Antiguo Testamento o judío, está por bajo el reposo del Nuevo Testamento. Porque ¿cuál es nuestro reposo en el Nuevo Testamento? ¿Un día? No, nuestro reposo es El Señor Jesús. Cristo. Sí, Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Entonces, son todos los días. Ahora, el día de reunión para nosotros es el domingo, porque es el día que la iglesia estableció, y entendemos, guiada por el Espíritu Santo, porque fue algo que establecieron los apóstoles. Lo hacemos el domingo como el día del Señor, todos juntos. Entonces, ¿lo respetamos? Claro que sí. Pero ya no es el día, es la persona. Nuestro reposo, dice la Escritura, es Cristo. ¿Ya? Ok. Bien. Oremos. Amado Padre Celestial, bendecimos, glorificamos tu nombre en esta hora y te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra con tranquilidad, con tiempo
tiempo, tener la Biblia en distintas versiones, tener dispositivos electrónicos que nos permiten acercarnos a ti a través de tu palabra y poder, Señor, profundizar más que nada en la obediencia para que podamos comportarnos de acuerdo a lo que tú pides de nosotros. En este tema, Señor, de todos estos miércoles, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, ponga en nuestro corazón el correcto administración de nuestras finanzas, de nuestros gastos, de nuestros ingresos, y que para nosotros, al momento de dar, como hemos estudiado, como una ordenanza, sea para ti y lo hagamos como una ofrenda de olor fragante, un sacrificio apto que tú recibas de nosotros, con toda la reverencia, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la adoración que tú te mereces y la glorificación que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes también en esta parte en la que a lo mejor seamos débiles y podamos, Señor, agradarte también en esta hora. Al terminar, te pedimos que tú nos acompañes a nuestros hogares con tu cuidado, con tu bendición, para poder, Señor, iniciar un nuevo día mañana, sabiendo, teniendo la convicción de que tu Espíritu nos va a dar sabiduría para comportarnos una vez más. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Enviamos nosotros a los WhatsApp, a los distintos WhatsApp, la entrega que se hizo de toda la ayuda que se recolectó, que fue muy bienvenida y pasó la municipalidad, pasó a buscarla, ¿ya? Entonces, para agradecerle a todos los que participaron de esa recolección de calcetines, bufanda, gorro, ¿no es cierto? Ahora hay que recolectar chaquetas, pero idealmente columbia o mano para el pastor.